Como siguiente paso en el armado de nuestra Prusa Mendel i3, vamos a armar el extrusor. En este caso vamos a armar un Grexwave Extruder, ¿sí? Entonces, como piezas para armar este extrusor, vamos a necesitar en este orden un tornillo dentado, un engranaje dentado en B de tamaño grande. Yo en este caso ya medí que necesito 3 arandelas, después veremos qué alternativas puede haber, si necesitan más separación o menos. Un Rouleman 608, una arandela biselada, o puede ser una arandela de acero con muy poca ala, con muy poca sección en el ala, de manera de que solo toque la pista interna del Rouleman, el cuerpo principal del extrusor, un Rouleman del otro lado, otra arandela biselada y una de separación. Ya vamos a ver que puedo llegar a necesitar más o menos dependiendo del largo de mi tornillo, una tuerca métrica 8, una arandela Grover o de presión también métrica 8 y una segunda tuerca para asegurar el tornillo y que no trabaje. Para el armado del idler vamos a necesitar el idler en sí mismo, la pieza impresa, un tornillo métrica 3 y sus arandelas y tuerca autofrenante. En este caso yo voy a usar manguera de combustible, ¿sí? Manguera de goma de combustible, podría usar resortes y otro Rouleman para trabajar sobre el tornillo dentado, el eje para este Rouleman y los tornillos que van a sujetar la goma a la parte posterior del aire. Entonces, para comenzar con el montaje, voy a tomar el tornillo. Es importante ver que el tornillo, el dentado que tiene, no es un moleteado, sino que es realmente una rosca que se construye haciendo girar el tornillo. Algunos podrán ver en el wiki que hay una técnica para fabricar este tornillo que consiste en poner 2 Roulemanes, poner tuerca y contratuerca para evitar que los Roulemanes o el tornillo se mueva y sujetar esto en una morsa. Al sujetar esto en una morsa con un macho y un taladro, podemos, acercando el macho y haciendo que el tornillo vaya girando, vamos dibujando la rosca en el cuerpo del tornillo. Estos tornillos están fabricados con una herramienta que diseñamos específicamente para el torno, de manera de que la distancia siempre sea la misma y la profundidad y altura del filete siempre sea el mismo. De todas formas, se puede realizar de manera casera con un taladro y el macho métrica 4 correspondiente y acercándolo de esa manera. Entonces, para montar el extruder, voy a colocar el bulón en el engranaje. La cavidad ya está impresa de la medida adecuada. Voy a colocar 3 arandelas de separación. Estas 3 arandelas, junto con esta arandela biselada, yo ya medí que me proveen la distancia necesaria entre el apoyo que tengo en la pista del Rouleman y el dentado que esté alineado con el extruder. Entonces voy a colocar mi Rouleman 608 en el cuerpo del extrusor y voy a hacer pasar este tornillo a través del Rouleman. Ahí es clave resaltar que este dentado debe estar alineado por el orificio por donde va luego a pasar el filamento. Una vez hecho esto, puedo colocar el Rouleman restante. Entonces, lo que decía, la cantidad de arandelas que yo necesite aquí va a depender del espesor del metal en el que está cortado la arandela y del punto donde yo dibujé el dentado en mi tornillo. Si mi dentado está más cerca de la cabeza del tornillo, pues voy a tener que poner menos arandelas. Si estuviera más alejado de la cabeza,
tendría que correr mi tornillo con arandelas una X distancia. No hay que olvidarse que luego esto debe coincidir con el centro del motor, con lo cual yo no me podría alejar demasiado porque los centros de la B deben coincidir para que el engranaje pequeño y el grande acoplen. Con una arandela biselada volvemos a calzarla en el centro del roulement y con una tuerca fijamos el conjunto. Aquí buscaremos que nuestros roulemanes giren con cierta libertad sin que tengan juego. Para eso, para evitar que esta tuerca se mueva, podemos usar tuerca y contratuerca con una arandela Grover, o podríamos usar una tuerca autofrenante aquí. Obviamente esto deberá ser ajustado de manera de que no se mueva ni desplacen estas tuercas. Para montar el idler, yo el idler podría haberlo montado antes de montar esto, ¿sí? Para tener mejor acceso al idler, pero también una alternativa y que nos sirve para en el futuro si tenemos que retirar el idler o hacer cualquier tarea de mantenimiento, este engranaje viene con el orificio adecuado como para acceder lateralmente y colocar mi tornillo en su lugar, ¿sí? Entonces puedo proceder a montar el idler en este lugar. Algunas veces verán que cuando esta pieza viene impresa tiene un trozo de plástico añadido. Ese trozo de plástico es lo que se llama un bridge. Ese bridge es necesario a la hora de imprimir la pieza, ya que este voladizo no podría ser impreso si no tiene algo que lo sostenga al momento de poner el primer pelo de plástico. Entonces ese bridge es un suplemento que hay que remover con un cúter o un cortante, se elimina para que el idler calce en el lugar que debe estar, ¿sí? Antes de colocar el idler vamos a montarle su roulement. Para montar el roulement necesitamos un eje. En este caso estoy utilizando un trozo de varilla de acero plata de 8 milímetros que es un sobrante. Podría ser un trozo de una varilla roscada de 8 milímetros, podría ser un trozo de un bulón de 8 milímetros, un alem de 8 milímetros sin cabeza, en fin, cualquier material metálico que sirva como eje para montar mi roulement en el idler y que este roulement gire libremente, ¿sí? Haga de eje y este roulement pueda girar. Montando el idler en su lugar, puedo pasar entonces el tornillo con su arandela y colocamos la arandela del lado opuesto y la tuerca autofrenante. Una vez en su lugar, con la llave Allen de la medida correspondiente que ingresa por el orificio del engranaje, podemos proceder a ajustarlo. Es importante que nuestro idler tenga este juego para que el roulement ejerza una presión sobre el filamento que va a ingresar entre estas dos guías y el dentado. De esa manera, entre el esfuerzo del roulement contra el dentado y el avance, vamos a construir dinámicamente un sistema de piñón cremallera. Ese sistema de piñón cremallera se fabrica dinámicamente entre el tornillo dentado y el filamento. El tornillo hace las veces de piñón y el filamento va a ser una cremallera
que inicialmente es lisa, pero por efecto de la presión que ejerce el idler sobre el tornillo, se va a ir dibujando la cremallera de manera dinámica sobre el filamento. Para continuar con este montaje, vamos a utilizar dos tornillos Allen que vamos a insertar sobre un trozo de manguera o ducto de combustible de auto. En muchas implementaciones o muchos montajes se utilizan también resortes. Ambas opciones son totalmente válidas. Una tiene la ventaja de ser más fácil de conseguir que otra, dependiendo del lugar que nos encontremos. Tal vez aquí en Buenos Aires hay muchas casas donde conseguir rulemanes de distintos diámetros, distintos aceros, distintos metales y demás, que sean rectos, que sean cónicos, etcétera. La manguera la podemos conseguir en cualquier lugar. Dejamos caer nuestra tuerca métrica 3 por el orificio que está impreso y diseñado a ese efecto, y podemos ajustar estos tornillos para imprimir la tensión que sea necesaria al filamento. Y como próximo paso vamos a montar el engranaje en B que va sobre el motor. Para montar este engranaje, el engranaje cuenta con un orificio para una tuerca métrica 3. Debemos insertar una tuerca métrica 3 en este orificio. Podemos ayudarnos con un destornillador o con alguna otra herramienta. Y debemos alinear el centro de la tuerca con el orificio lateral que tiene el engranaje. Una vez ingresada la tuerca dentro de la cavidad, debemos insertar un tornillo Allen métrico 3 sin cabeza, o un gusanito, un prisionero, dentro de del orificio lateral, y sujetar esa tuerca en su lugar. Este prisionero va a permitir que cuando coloquemos el engranaje en el eje del motor, este prisionero nos permita regular la distancia a la que debe estar ese engranaje, y nos permita además ajustar el engranaje en la medida que sea necesario colocarlo o retirarlo. Entonces vamos a montar nuestro motor. Para montar el motor, el soporte cuenta con los orificios para los tornillos Allen. Todos estos orificios fueron repasados con la mecha de la medida correspondiente. Es importante asegurarnos la salida de los cables en la orientación en la que ponemos el motor, ya que lo podríamos girar 90 grados en cualquiera de las direcciones. Y es importante que la salida de los cables esté hacia un lado accesible. Del mismo modo que antes, si bien estos dos tornillos están accesibles de una manera cómoda, el tercero quedaría oculto detrás del engranaje si no fuera que el engranaje tiene los orificios como para tomar este tornillo e insertarlo en la cavidad correspondiente.
cuanto a ajustar estos tornillos, bueno, será importante sujetarlos y que estén firmes, pero tampoco dañar la pieza de plástico, ¿sí? Que tiene una dureza Entonces, una vez montado, podemos verificar el funcionamiento de nuestro extruder. Una vez puesta en la distancia adecuada en el motor, podemos ajustar este prisionero de manera que no se mueva y no gire más. Este extrusor lo vamos a sujetar a nuestra impresora montándolo en un soporte, ¿sí? Este soporte lo debemos colocar primero en la impresora y eso va a ser lo que haremos en el próximo capítulo de este armado de la Prusa Mendel ITER.